Saludamos a todos los que se siguen agregando a estos discipulados, a esta programación. Ya llevamos una cantidad de charlas relacionadas a estos principios, a estos diseños celestiales. Leyes o principios más bien que trascienden leyes, que tienen que ver con finanzas, pero no de esta tierra, sino celestiales. Una economía de reino que abarca todo nuestro ser. Esto no tiene que ver con dinero solamente, porque también el dinero es una añadidura, es algo más. Pero cuando hablamos de economía de reino, tiene que ver con la administración de nuestra propia vida. Y quiero recordarles que Dios nos ha salido al encuentro por amor, porque nos quiere bendecir y porque quiere que seamos agentes productivos. Él lo dijo, no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros para que vayamos y llevemos fruto. Y que el fruto que llevamos en el nombre de Jesús permanezca. No un fruto que al otro día se marchite. Todo lo que estamos hablando tiene que ver con sembrar en corazones, con ser agentes de producción para los asuntos del reino. Y Dios quiere hacerte también un agente de producción. No que estemos a la espera de lo que va a venir, a la espera de lo que va a pasar. Actitudes pasivas. No, el Señor nos ha delegado responsabilidades maravillosas y cuando entendemos esto nos volvemos colaboradores con todo lo que esto implica de los asuntos de Dios. Dios no necesita de nosotros, entre nosotros. Permítanme decírselos de esta manera. Así como la tierra no necesita de la semilla, sino que es la semilla la que necesita de la tierra. Dios, que es el dueño del oro, de la plata y de todo, no necesita de nosotros. No necesita de nuestro dinero, no necesita de nuestro tiempo, no necesita de lo que nosotros podamos hacer para Él. Somos nosotros los que necesitamos que Él nos tenga en cuenta, que Él nos permita ser instrumentos en su obra, ser colaboradores en sus asuntos, así como la semilla necesita de la tierra para crecer, para dar fruto. Cuando nosotros ofrendamos, claro, cuando digo ofrendamos, enseguida alguien piensa en dinero. El dinero es algo más de lo que cuando lo ofrendamos, cuando lo sembramos en los asuntos del reino, sin ninguna duda. Mira, estos son principios que hasta los utilizan afuera. Hay gente que no cree en Dios, pero ha establecido como principio en su vida la ley de la siembra y la cosecha. Lo hacen empresarios, lo hacen comerciantes. Imagínate en los asuntos del reino. Aparte que es un principio que está en la palabra y los principios trascienden la ley. Y te decía que somos nosotros los que necesitamos sembrar en los asuntos del reino para que nuestra vida sea ordenada, para que nuestra vida sea bendecida, prosperada, para que nuestra vida sea, permítanme decirlo de esta manera, arreglada. Muchos lamentablemente llevan una vida desordenada, desarreglada, en lo que tiene que ver con la administración de sus prioridades, la administración de su tiempo. A veces me dicen, no me alcanza el tiempo, o si vamos al dinero, no me alcanza. Esto me lo ha dicho gente que tiene muy buen ingreso. No llego a fin de mes y de repente nos sentamos como si estaríamos en el colegio con una hoja en blanco, anotando una serie de cosas, y cuando empezamos a plasmar todo en una hoja, ellos mismos no entienden cómo no llegan a fin de mes con los ingresos que tienen, porque hay mala administración.
porque en algo de las finanzas se está fallando. Y te decía que hay un principio, ya cuando vamos a la asociación, que nos deja ver la palabra entre ofrendar y la ley de la siembra y la cosecha. Dice allí en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6 me parece. Permítanme buscar 2 de Corintios 9, 6. Aquí está. Y quiero mostrarte que cuando uno siembra, no está mal esperar la cosecha. He enseñado y de hecho lo he practicado en mi vida. Yo he sembrado sin esperar la cosecha. Mis siembras son porque jamás voy a poder pagarle a aquel que me salió al encuentro, a mi Señor y a la obra de Jesucristo por mí. Por más que le ofrende, y si tuviese todo el oro del mundo, no alcanzaría. Entonces jamás lo hice con esa intención, pero la realidad es que si yo siembro en los asuntos del reino, no está mal esperar una cosecha, porque es un principio que está establecido. Y la siembra o la ofrenda es un activador de los asuntos de Dios. Y aquí, y antes de leer, ¿por qué te digo esto? Porque el primero que ofrendó fue Dios Padre, ofrendando a su Hijo, a Jesucristo, por cada uno de nosotros. Y gracias a Dios, esa siembra trajo mucha cosecha. Me imagino del otro lado muchos frutos de esa siembra gloriosa, y yo soy un producto de esa siembra. Puedo estar aquí parado, puedo estar hablando con libertad todo esto que estamos hablando, porque hubo uno que se sembró, y yo soy un fruto de esa siembra, de mi Señor Jesucristo. Y siento de hablar con total libertad temas que tienen que ver con ofrendas monetarias, con diezmo. Hoy quiero hablar de diezmo. Temas que muchas veces no los he hablado porque pensaba que los que me oían iban a pensar que yo lo estaba hablando para obtener algo. No lo hablaba porque pensaba que los que me oían se podían llegar a ofender. Y la realidad es que si yo no hablo de eso, les estoy arrebatando una bendición. Y en definitiva, con total libertad y con sinceridad les digo esto: poco me importa lo que puedan pensar los que tienen prejuicios o estructuras armadas. Deben ser derribadas. Si tenés alguna estructura de esa, orale a Dios, preguntale a Dios, porque lo que hablamos tiene fundamento en su palabra. Y lo que nosotros anhelamos desde aquí es que todos aquellos que oyen sean bendecidos. Pero Dios no obliga a nadie, lo mismo que con su palabra. Él no impone su palabra. Él no obliga a que las almas crean en Él. Lamentablemente muchos dicen: ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué la pandemia, el virus, la crisis, las guerras, los problemas, las pestes? Y yo diría: ¿y por qué la gente decide vivir dándole la espalda a Dios? ¿Por qué las personas parece que se tapan los oídos a los principios de Dios y le dan más valor a lo que dice el primero que anda dando vuelta por ahí, o a las ideologías que están inundando esta tierra? Pero lo maravilloso de esto, ¿saben qué es? Que siempre la luz, que se llama Jesucristo, va a prevalecer sobre las tinieblas. Tengan el nombre que tengan. Sigan manipulando, sigan haciendo lo que se les antoje desde los lugares, ya sea a nivel internacional, organizaciones multinacionales, organizaciones mundiales de economía, de la salud, títeres de las fuerzas de oscuridad, nuevo orden mundial, obligación a lo que sea que quieran imponer. Finalmente, lo de Dios va a prevalecer, y por eso quiero aprovechar e invitarte a que te tomes de Dios,
que pongas tu confianza en Jesucristo, porque Él es el único que nos puede librar de las barbaridades que están cocinando en lo oculto. Barbaridades cocinando en lo oculto, pero a los ojos de Dios todo va a salir a la luz. Ahora el tema es que hoy que tenemos que seguir hablando de finanzas y de ofrendas, y por eso les quiero mostrar lo que dice Pablo, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y oí como dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué interesante que en este versículo dice, y poderoso es Dios. Sabemos que Dios es poderoso, claro que Dios es poderoso, pero resulta que en este pasaje viene hablando de ofrenda y viene hablando de la ley de la siembra y de la cosecha. Y aquí se refiere a que Dios es, según dice aquí, que Dios es poderoso cuando nosotros sembramos, según dice aquí, para que cosechemos abundantemente. Es más, dice, teniendo siempre todo lo suficiente para que tengamos que compartir con otros. Y qué maravilloso que aquí asocia la ofrenda con la ley de la siembra y la cosecha. Y luego el pasaje que sigue, es decir, el versículo 10, el versículo siguiente, luego de saber que Dios nos colma de todo bien cuando nosotros sembramos, y si lo hacemos generosamente, mejor para los asuntos del reino, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, el que da semilla al que siembra y pan al que come. No es lo mismo, hay una diferencia. Parecería que es lo mismo, pero porque aquí veo que hay gente que come pan. Bueno, todos comemos pan, en algunos se nos nota más, pero en realidad todos necesitamos comer. Pero ¿por qué será que dice el que da pan al que come y semilla al que siembra? Como que hay dos grupos. Hay un grupo de los que, bueno, hace tiempo, hace unas charlas, hablamos de la diferencia entre la mentalidad de jornalero y la mentalidad de hijo. La mentalidad de jornalero es el que siempre hace las cosas esperando una retribución. ¿Está mal eso? No. Claro que no, al contrario, el jornalero, justamente de ahí viene la palabra que cada uno gane su jornal. Es por la jornada en la que trabajó. No está mal. Tiene que ver con que darle pan al que come, pero semilla al que siembra tiene que ver con una mentalidad de hijo. El que está dispuesto a involucrarse en los asuntos del reino, el que desarrolla una mentalidad de hijo, sabiendo que su padre es el dueño de todo, se convierte en un sembrador. El sembrador es aquel o es aquella mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31, versículo 25, que dice que se ríe de lo porvenir, se ríe del futuro. Por más crisis que haya, por más temor que quieran generar desde algunas organizaciones, por más orden que quieran establecer y confusión, la mujer virtuosa, la iglesia, es aquella que sembró porque Dios nos dio semilla y puede descansar sabiendo que la cosecha está asegurada.
que esa cosecha va a venir. Por eso dice Proverbios 31:25, que la mujer virtuosa es la que se ríe del futuro o del porvenir, porque ella está confiada en los principios eternos. Y esa es la diferencia de mentalidad entre el jornalero y el hijo. De allí de la parábola del hijo pródigo. El jornalero trabajaba por el jornal, que no está mal, pero tiene que ver con aquel que necesita recibir el pan para saciar su hambre. El hijo es el que cuando volvió en sí, y por eso yo siento que y oro para que sean derribadas las estructuras o los odres viejos que no nos permiten avanzar y recibir lo nuevo, el vino nuevo de Dios, porque el vino nuevo se ha de derramar en odres nuevos. El hijo estaba anhelando ser recibido por el Padre. El hijo es el que decía: en la casa de mi Padre hay abundancia de pan, yo no puedo seguir así. El hijo de Dios es aquel que entiende que lo mejor que nos puede pasar es sembrar en los asuntos del reino, porque la cosecha es inminente, la podemos esperar como la mujer virtuosa que representa a la iglesia. Pero les decía que quiero hablar, claro, uno cuando lee pasajes como estos, pero la realidad es que les quiero hablar del tema del diezmo. Pero permítanme leer un poquito más de lo que dice aquí. Mira, dice el versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo. Enriquecidos en todo. En una vida espiritual, en una vida familiar, en una vida ordenada, en ser buenos administradores. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando entendemos estos principios, la siembra es un activador para todo lo que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Y hablamos esto porque el Señor está interesado en que se derribe toda estructura de miseria, de pobreza, de mentalidad limitada. Y te decía que quiero avanzar y quiero entrar en el tema del diezmo, algo tan criticado, tan prejuzgado, tan mal mirado, y tal vez la bandera que levantan muchas personas que ni siquiera quieren o están interesadas en congregar, pero el diablo les puso esa bandera para que cuando uno les va a hablar, lo primero que dicen es: ahí te roban la plata, ahí te sacan el dinero, ahí te hacen esto, ahí te hacen lo otro. Miren, es tiempo de hablar las verdades de Dios. Se burle quien se burle, piensen lo que piensen el que lo quiera pensar. Estos son principios gloriosos que están antes de la ley. Les quiero mostrar que el diezmo, que es el 10%, la décima parte de nuestros ingresos, es algo anterior a la ley. Y en muchos se han levantado prejuicios y confusiones porque no logran agarrar por revelación el principio del diezmo. Ya en Génesis mismo, en el capítulo 14 de Génesis, el padre de la fe, Abraham, no el padre de la ley, el padre de la fe, recibe por revelación, en fe, el principio del diezmo. Génesis capítulo 14, vamos a buscarlo. Quiero mostrarles que esto es un principio y que es anterior a la ley mosaica. Dice en el capítulo 14, permítanme buscar el versículo, vamos a leer el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, es decir, venía de obtener una victoria, Abraham, de vencer a este rey, volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió al encuentro el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que
es el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. A ver, vamos a situarnos en este pasaje. Abraham viene de obtener una victoria gloriosa. Se hace de un botín enorme en ese tiempo, porque había derrotado a varios reyes. Y te decía que todo esto es anterior a la ley. Abraham, luego mencionado en la palabra como el padre de la fe, recibe por fe, a través de una revelación, entregar los diezmos de todo, de semejante botín al que le había salido al encuentro. ¿Y quién le salió al encuentro? Melquisedec. Cuando leemos luego en el Nuevo Pacto, en la carta a los Hebreos, este Melquisedec, sacerdote no de esta tierra, un orden sacerdotal que tiene que ver con otras dimensiones. En realidad este Melquisedec, que no tenía principio de días ni fin de días, esto es una cristofanía. ¿Saben que las salidas de Cristo, según dice allí en Miqueas capítulo 2, versículo 5, o Miqueas capítulo 5, versículo 2? Lo tendría que ir a chequear, pero no me quiero desviar de este tema. Dice que las salidas del Señor son desde la eternidad del Señor Jesucristo. Claro, Él vino hace aproximadamente hace 2000 años en su faceta de Salvador del mundo. Es decir, el Cristo no es que nació hace 2000 años. Él vino como Salvador hace 2000 años con un propósito. Pero el Mesías, Yeshua, el ungido, es eterno. Y dice que sus salidas son desde la eternidad. Aquí Abraham, cuando dice que Melquisedec, rey de Salem, le sale al encuentro y le da pan y vino. Esto tiene que ver con la cena del Señor. Es decir, Abraham es ministrado. Luego vamos a ver cómo hay que diezmar, a quién hay que diezmar, porque esto tiene que ver con principios. Pero fíjense que aquí se produce una cristofanía, así como hay teofanías, Dios saliendo al encuentro de hombres y mujeres a través de la palabra. Por ejemplo, a Moisés, cuando criticaron a Moisés, Dios le sale al encuentro, a Aarón, a su hermana Miriam, y los reprende y les dicen: con Moisés, le dice Dios, voy a hablar cara a cara. Dios le sale al encuentro a Jacob. Pero el tema es que aquí Cristo le sale al encuentro a Abraham. Nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y Abraham, mucho antes de la ley, recibe por revelación en fe entregarle los diezmos de todo. Claro, luego se regula esto como ley en el libro de Levítico. Esto pasa cientos de años después. Es más, luego de Abraham, Jacob tiene una experiencia también sobrenatural. Fíjate que los principios del diezmo tienen que ver con experiencias sobrenaturales. Esto que le sucede a Abraham. Unos años más tarde, Jacob, en un lugar llamado Peniel, me parece, ahora lo vamos a ir a chequear, pero allí él se queda dormido y tiene un sueño. Y en ese sueño recibe una serie de revelaciones. Ve una escalera cuya base estaba en la tierra y la parte extrema en el cielo. Y ahí ve ángeles que suben y bajan. De repente se despierta de ese sueño y dice: cuán terrible es este lugar. Y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y allí, luego que él recibe esa revelación y ese encuentro con Dios, establece dar los diezmos
de todo. Permítanme buscarlo. Esto está también aquí en el libro de Génesis, pero unos capítulos más abajo, en el capítulo 28. Génesis capítulo 28, aquí está. Bueno, desde el versículo 11, pero se haría muy largo. 16, leamos desde el 16. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he alzado por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. No era Peniel, era Betel este lugar. En Peniel tiene otro encuentro con Dios, que es cuando lucha con el ángel. Pero lo interesante es que aquí Jacob tiene una revelación de Dios. Y en este encuentro sobrenatural establece dar los diezmos de todo. Como te decía, luego se regula, aparece en Levítico por una cuestión de tiempo, porque ya estamos llegando al final. No vamos o no nos alcanza el tiempo para decir cómo hay que diezmar, a quién hay que diezmar. Solo les dejo un principio fundamental. Fíjate que en el caso de Abraham con Melquisedec, es decir, el diezmo se da de abajo hacia arriba. En el caso de Jacob, un encuentro sobrenatural con Dios. Y ellos se establecen mucho antes de la ley. Hombres de fe, bueno, Abraham, el padre de la fe, y ambos por revelación entienden un principio que muchos se han quedado estancados o discutiendo el tema de la ley. Saquemos la ley de lado. Luego esto es normado es legislado a través de la ley, pero este principio trasciende la ley, porque claro que hay asuntos de la ley que fueron para un tiempo y para un pueblo en especial, y como te decía, estamos bajo la ley más gloriosa, la ley de la libertad. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y cuando nosotros ponemos en práctica y en orden estos principios establecidos por Dios, somos bendecidos. Vamos a continuar con este tema. Ya vamos a ver más adelante que es Dios mismo el que nos invita cuando nosotros establecemos el diezmo como una forma de vida en nosotros. Es Dios mismo el que nos dice: probadme. Algo que para mí me parecía osado, hasta suena osado. ¿Quién soy yo para probar a Dios? Pero el Señor nos pone en una plataforma donde nos dice: probadme, si no les abro las ventanas de los cielos y les derramo bendición hasta que sobreabunde. Hemos llegado al final, pero este tema tenemos que seguir desarrollándolo, porque el anhelo del corazón de Dios es que seas libre de toda mentalidad de miseria, toda mentalidad de pobreza. Lamentablemente hay hijos de Dios que viven bajo una mentalidad de pobreza. Eso tiene que ser derribado. Esas estructuras van a ser derribadas porque declaramos que el vino nuevo que el Señor está derramando en este tiempo va a ser vertido y recibido por odres nuevos, que estamos juntos avanzando en los planes y propósitos del Señor. Nos vemos en el próximo programa.